Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al streaming. Perdonadme por tantos fallos técnicos que ha fallado el universo. No pensaba que iba a tener cámaras y ha ido todo mal, ¿vale? Ha ido todo mal. Pero buenas a todos, bienvenidos al tercer podcast de Estados de Clase, ¿vale? Y el de hoy le tengo bastantes ganas porque sé que los brujos es una clase bastante esperada por muchos, ¿vale? Sí, hay gente que le gusta jugar los brujos, es lo que toca. Y encima, para el podcast de hoy, pues traigo dos pedazos de brujos, ¿vale? Ahora os lo presentaré adecuadamente, pero bueno, uno de ellos es Arclan, que para mí es uno de los mejores brujos que hay en el país, y el otro es XJ, que no he jugado tanto con él, pero también sé y tengo referencias de que es un brujo top y además conoce mucho la clase y mucho el juego en general, así que creo que va a ser un podcast muy, pero que muy interesante. Espero que se me esté escuchando, vale, se me está escuchando, porque ya cuando te falle una cosa esperas que te falle todo, vale. Entonces, voy a explicar un poquito la dinámica del stream para los que pues es nuevo o no lo conozcáis, ¿vale? Bueno, ya sabéis. Estamos haciendo un podcast por cada clase y realmente lo que hacemos es un poquito analizar en overall el estado de la clase y los cambios que han tenido de cara a Dragonflight. Ya sabéis que, bueno, algunas clases han tenido más cambios, otras han tenido menos, pero con el nuevo sistema de talentos, pues más o menos sí que han sufrido bastantes cambios todas, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos aquí en un podcast, ya digo, que dura una horita, horita y 10, tampoco me gusta que sea mucho más largo, pues analizar un poquito todos los cambios, la rama de talentos base y la rama de talentos de cada una de las specs. En este caso tenemos al Warlock, que es una es una clase triple spec DPS, así que en ese sentido pues es un poquito más facilito de llevar, ¿vale? Y nada, pues estaremos hablando un poquito de todos los cambios y sobre todo pues de esos talentos clave, de los talentos que pues igual no han gustado tanto los cambios, de la spec que más ha potenciado con los cambios y bueno, y de builds también que os voy a ir enseñando, ¿vale? El último día utilizamos los talentos in-game, ¿vale? Pero como tenía yo a mi bruja al 58 y quedaba un poquito feo porque le faltaban puntos, voy a utilizar el Wuhead Talent Calculator, que creo que es lo mismo, la verdad, porque encima sí se pone pues lo que es la build entera, porque realmente los cambios que queremos analizar es ya más de cara a Dragonflight, porque el preparche pues obviamente no le importa a nadie. Y nada, no me enrollo mucho más y vamos ya con... os voy a presentar a los dos pedazologs que tengo el día de hoy, ¿vale? Que son aquí, tenéis al señor Arclan y al señor XJ. Muy buenos a los dos. De verdad, gracias por venir a los dos, os lo agradezco de corazón. Y nada, si os parece, empezamos por una presentación. Empezamos contigo, Arclan, por ejemplo, que estás a la izquierda. Y nada, pues cuéntanos un poquito tu trayectoria, cuando empezaste a jugar LoL, un poquito todo. Así, en overall, tampoco... Yo empecé el WoW en la Burning, básicamente, y empecé a mainear al Warlock desde la Urwaz. Desde entonces no lo he soltado, o sea, me encanta el Warlock desde siempre. Y luego, pues a partir de ahí jugué bastante casual hasta que en Draenor me interesó el competitivo, me metí en Reload. Y después en Legion, pues me pasaron el GM y el RL, y desde entonces soy GM-RL de Reload hasta ahora. Pues ahí tenéis Arclan, ya os digo yo he raideado con él y bueno, ya sabéis que yo raideo en reloj y tal, es que es una locura, de verdad. Y por otro lado tenemos a XJ que, bueno, cuéntanos un poquito tu vida. Pues a ver, yo no llevo jugando desde hace tanto, yo empecé a jugar en Pandaria, finales, y cuando salió Warlords of Draenor me hice brujo y desde entonces pues no he parado, creo que son 8 años o más o menos jugando LoC. He sido RL de una guild que montamos con mi hermano Lali hasta hace relativamente poco. Y ahora pues me fui a Riptide a raidear. Y por ahí estoy. Además, bueno, soy brujo, hago guías y esas cosas. Si os interesa lo que digo, en WoW Chakra escribo las guías de LoC. Pues ahí está, pues lo que os he dicho, he traído a dos personas bastante ilustres que nos van a ilustrar porque yo lo cierto es que más o menos en algunas épocas de mi vida he jugado LoC, pero ni lo he mirado en Dragonflight, ni tampoco, la verdad es que en Shadowlands tampoco es que lo haya jugado mucho, entonces no sé muy bien, o sea, más o menos sí que conozco, pero ya digo, yo lo voy a dejar en sus manos y nada, si os parece, nos metemos ya un poquito en materia porque tampoco hay que retrasarnos mucho, vamos aquí a la pantalla donde tenemos ya los talentos, ¿vale? Y como os he dicho antes, vamos a empezar por el Destru,
No por nada, simplemente pues porque me ha apetecido hacerlo así. Pero antes de hablar del Destru, primero vamos a empezar a hablar de los talentos base de lo que han sido el LoL, ¿vale? Las builds que estáis viendo son builds que, bueno, tengo varias builds, ¿vale? Que me ha pasado XJ. Tengo builds de single, de AOE, paramíticas, para red, bueno, de todas. Obviamente, realmente las utilizaremos un poquito de base para luego, pues, hablar también en otras posibles variantes según la situación. Bueno, lo típico, ¿vale? Y nada, lo primero de todo, pues me gustaría. Bueno, es verdad, algo que siempre hacemos antes de empezar a hablar con los talentos, que casi se me olvida, con todos los fallos técnicos y todo, el tema del lock en Shadowlands. Me gustaría que me contarais un poco qué os ha parecido, si os ha gustado, si creéis que Blizzard más o menos ha gestionado bien hasta este punto el brujo, los errores más grandes que os han dicho, joder, esto era divertido, ya no lo es, un poquito así para poner en contexto al punto de ahora, ¿no? De llegar a Dragonflight. Que quiera los dos. ¿Empiezo yo? Sí. A ver, no ha estado mal en general la expansión, el Warlock. Al principio estuvo fuerte el Affli, luego por la parte del medio al final el Demon cogió bastante fuerza, sobre todo por un par de nerfeos que le metieron al Affli. Y luego el Destro, obviamente, con el último tier set, pues ha sido el rey del AOE. En general, no está mal. A mí el Affli, en general, lleva tiempo que no me está gustando mucho cómo lo están poniendo. El tema de gameplays y tal. Y el Destro también ha tenido versiones mejores, la verdad, en otras expansiones pero en principio en la expansión, por lo menos el Destro, han puesto alguna cosa que está bastante interesante, de cosas que teníamos antes que nos quitaron y que están mejor, básicamente. ¿Tú, XJ, Pues sí, qué opinas mismo. un poquito de la gestión? De cara a Dragonflight pintan más o menos idénticas las tres especializaciones, no cambia casi nada. El Destro cambia un poco en pocos objetivos, pero para áreas míticas sigue siendo la misma build que teníamos hasta ahora. El que más me gusta, los cambios que están metiendo es el demo. Orienta muchísimo más la spec a que tu mascota principal pegue. Y para míticas tiene una pinta brutal. Y el Affli 3/4 de lo mismo, a mí la verdad es que tampoco me convence demasiado. Sigue siendo spamear semillas en áreas y controlar pestes en single target. La jugabilidad, ya digo que no cambia prácticamente nada en ninguna de las especializaciones. Vale, bueno, pues ahí tenéis un poquito lo que es el resumen del contexto hasta este punto, ¿vale? Si os parece, pues lo dicho, vamos a hablar un poquito ya de la rama de talentos base. Y no sé, yo antes he estado investigando un poquito y he visto varios cambios. Si queréis los puedo ir comentando o vais comentando vosotros en overall que os aparece aquí. Yo, por ejemplo, voy a dejar una primera pregunta y así luego ya pues, nos ponemos a hablar de los nodos más específicos. Y es que sabemos, sobre todo, por ejemplo, esto ha pasado con el mago bastante, también, bueno, sobre todo esto ha pasado con las clases triple spec de DPS, ¿no? Como pues con el brujo, ¿vale? Y en este caso hay algunas specs que se han visto más beneficiadas de la rama base de talentos que otras, sobre todo por el rollo de la utilidad, porque claro, hay cosas que igual tenía una spec mucha utilidad, se ha pasado a la rama base de talentos y han dicho las otras dos, bueno, pues ya está, nos hinchamos hasta arriba de recursos defensivos y de utilidad. ¿Vosotros cuál diríais que es la rama de talentos del brujo que más ha beneficiado de la rama base? Prácticamente no se beneficia de manera exagerada ninguna. Si podemos decir una es el Affli, porque tiene varios talentos de utilidad que potencian el drenar vida. Y el Affli tiene un hechizo un talento que potencia el drenar vida. Por lo demás, no hay hechizos prácticamente ninguno que interaccionen demasiado bien con especializaciones. Es algo muy general, prácticamente todos son defensivos de utilidad. Tienes 4 puntos de daño, pero son cosas de daño generales. No es nada útil para una clase. ¿Tú, Arclan, qué opinas? ¿Crees que también que ha sido un overall así que nadie se ve muy chetado? ¿O hay alguna que salga ganando? ¿O cómo lo ves? Sí, básicamente es lo que ha dicho. O sea, la mayoría son defensivos, que están muy bien. O sea, al final es el punto fuerte del Warlock. Somos el DPS más tanque con diferencia. Entonces han reforzado el punto fuerte. Luego el tema de ofensivos, es verdad que hay poquita cosa. Y nada, sí que te cambia mucho el gameplay, la verdad. Lo único eso. Pasivas que están bien, pero no hay nada así. Por ejemplo, algo que me quejo bastante es eso, que los últimos puntos de talento de la clase genérica no tienen nada especial ninguno. Cuando otras clases sí que tienen algo más interesante, que lo he dicho, tampoco nos podemos quejar porque las dos pasivas que tenemos son muy fuertes, las que están casi al final, y que en general el tri no está tan mal porque, lo he dicho, se centra en el tema defensivo
nos dan un poquito de movilidad que nos hacía falta y utilidad nos la dejan como estamos, que tampoco está mal. Y entonces tampoco quejarnos, no nos podemos quejar, pero sí que le falta ahí un poquito al final algo interesante, algún talento, algún legendario que hayamos tenido que estuvieran bien, pero bueno, lo he dicho, no está mal en general. Sí, supongo que al final pasa lo que ha pasado un poquito a las clases en general, ¿no? De que a nivel de utilidad y cosas y defensivos está bien, pero que de lo ofensivo, que supongo que al final es lo que marca la diferencia, tampoco hay algo nada muy determinante, ¿no? Un cambio que yo, la verdad es que no sé si lo han vuelto a cambiar, porque yo esto me fijé en su día, pero sé que han metido muchos cambios, es que si no me equivoco, el corte se lo pasaban al brujo y se lo quitaban a la PET. ¿Estos lo han mantenido o se lo han cargado? Porque no lo tengo claro. Lo pusieron, lo quitaron, lo volvieron a poner, no saben ni lo que hacen, ahora mismo no está y ya se va a quedar así. El corte sigue siendo algo exclusivo de la mascota. Vale. Puede cortar el Affli y el Destro si sacan al manáfago, y el demo tiene el corte de la PET. Vale. O sea, el demo lo tiene siempre, el Affli y el otro no. Por curiosidad, ¿lo preferís así o lo preferís de la otra manera? Porque yo he escuchado de todo, ¿sabes? Sobre todo, a ver, entiendo que tener el corte de la PET es algo mejor porque le da, pues, primero, que no tienes que cortar casteos y segundo, porque le da esa versatilidad de tú estar en un lado y la PET en otro. Pero claro, también, igual en otras situaciones es más incómodo por el manejo de la PET, ¿no? ¿Vosotros ahí cómo lo veis? Yo en general lo veo mejor que lo tenga la PET, la verdad. O sea, es algo además que solo tenemos nosotros, que en muchos bosses es muy útil, en Raid sobre todo. Y que lo he dicho también, es un plan, puedes cortar sin tener que parar de castear, o sea, todo es un plan, no sé. Yo lo veo bastante mejor, al final. Bueno, entonces ha sido un buen cambio, ¿no? Tú, XJ, supongo que estarás de acuerdo. Lo mismo, es lo mismo. Para mí muchísimo mejor que lo tenga la PET. No, yo pensé, ¿sabes? En su momento cuando lo vi, joder, es bastante fácil de solucionar. Han puesto un tipo de talento que es un nodo, que eliges entre dos. Pues me pones el corte y uno que sea lo llevo yo y otro lo pone la PET, ¿no? Y ya está, en su día es lo que pensé, pero bueno, si lo han puesto de manera base como está, que es al final lo que quiere la gente, pues supongo que... Y además probablemente sería un poco lío tener un corte como talento, porque ¿qué harías? Se lo quitarías al manáfago, pero la PET del demo lo sigue teniendo. Demo tendría doble corte, no se lo dejas al demo... Yeah. Es que al principio era un lío, o sea, tener eso ahí es un lío. Sí, supongo que dárselo a las pets y tal, y luego a ti y tal, sí, es un poquito complicado en el caso. Para Raid sí que es un poco peor para el Affli y al Destro, porque si hay un boss que sí o sí necesitas un corte, estás obligado a sacar el manáfago, y es una pet de melee, es una pet que solo pega al bicho que está cerca de él. Normalmente nosotros jugamos Diablillo, que pega rango. Entonces ya si tienes que cortar, pues ahí sí que tendrías que sacar el manáfago, pero bueno. Yo lo prefiero así, menos lío. Igualmente, si no me equivoco, estaba aquí donde está ahora mismo el Curse of Embellishment, ¿no? O estaba por aquí, ¿no? Si no me equivoco, porque al final, claro, quitan eso, tienen que meter otra cosa y... Tercera fila central, creo. Juraría. Sí, bueno, eso es. El central, el Abyss Walker. Creo, pero no sé si ese no estaba en otro sitio y lo cambiaron. No me acuerdo lo que había al principio de talentos. Vale. Vale, luego... La gata, que no me deje en paz. En temas defensivos, a ver, es muy bien sabido que si el brujo es algo, es bastante inmortal. Es una clase que tanquea un montón de daño. En PvP, bueno, pues ya ni os cuento, pero en PvP también es una clase que tiene bastante aguante. En este sentido, ¿qué tal le ha sentado los cambios de Dragonfly? ¿Consideráis que es igual, un poquito más, un poquito menos? Teniendo en cuenta que sí que es cierto que hay otras clases que, claro, que han ganado value en este sentido, porque al final no solo es lo que te afecta a ti, sino lo que afecta al resto. Es mucho más o sea, es la versión más tanky que ha tenido el Warlock en toda su existencia, básicamente. Y ni siquiera se acerca. O sea, no tiene sentido ninguno. Ya solo con las pasivas ya es una burrada. Se parece literalmente un árbol de talentos de tanque, o incluso mejor que uno de los tanques. Te pones a leer y literalmente tienes reducciones de daño, tienes un montón de aumentos de estamina, tienes más reducciones de daño, tienes personales... de los mejores personajes que hay en el juego y con muy poco CD. Y luego también tienes un par de activas que te aumentan mucho la vida máxima, que escala también con el escudo del Dark Pact, que te vuelve básicamente la mejor clase si hay que soquear algún tipo de daño que sea masivo. El Warlock va a ser la mejor. O sea, si no se puede inmunizar, el Warlock va a ser la mejor clase para hacer ese tipo de mecánicas de lejos. Somos muy tanquis. Añadiría que, bueno, no sé si lo habréis visto, en Dragonflight pretenden, no van a subir el 40% la vida a todos, aumentar a la vez el daño, y eso hace que todo lo que escale porcentualmente sea más fuerte. Prácticamente todos los defensivos del brujo son porcentuales. Escudo porcentual,
aumento de vida porcentual, lo que sea porcentual. Vamos a ir muy tanques. También digo, mañana nos nerfean muchos talentos de utilidad. Pero bueno, era normal, íbamos un poco de locos. No sé los nerfeos que mete mañana, ¿cuáles son los nerfeos? Si no te importa resumirlos un poquito así noveral. Dame para un que segundo, ya... te busco la lista. Sí, digo Pero por ya lo más que general nada es para tocar comentarlo, ¿sabes? porcentajes. Porque... En general son sobre todo el tema de porcentajes de vida máxima que nos aumentaba, el tema de tener el Grimoire Sacrifice, o sea, cuando sacrificamos la PET, todas las pasivas que tenemos en clase que nos daban daño o que nos transferían vida al PET se convertían en vida en estamina, porcentaje de estamina del Warlock, y al final todas esas stackeadas, al final tenemos más vida que un tanque. Entonces Ya, las han claro. nerfeado un poco en general todas esas pasivas, pero bueno, o sea, bastante poco la han nerfeado, en mi opinión. Sí, son porcentajes, yo qué sé, Soul Supongo que Leech irá de un 6 a poquito... 8, cosas así. Lo que dices tú, ¿no? Un poquito en consonancia por el aumento del 40% que Sí. bueno, lo ha dicho XJ, pero ya sabéis que van a aumentar un 40% del daño a todo el contenido y también a la vida que tenemos, básicamente para que los healers, pues a la hora de curar no sean tan, pues te tiro una cura y te levanto toda la vida, ¿no? Entonces que en ese sentido, pues... era todo o one shot o no se moría nadie. Pues para que haya más porcentaje de vida, al final pues recibimos más, pero tenemos más vida. No hay cambio en ese sentido, pero pues hay que curar más. Entonces, claro, como bien ha dicho XJ, las clases que tienen más vida, pues se ven más beneficiadas porque, claro, se vuelven, es que literalmente, porcentualmente hablando, no tiene sentido, ¿sabes? Escalan más. Entonces, bueno, pues supongo que los ajustes irán un poquito por ahí. ¿Vale? Sí, solo tocan porcentajes. Claro, claro, exactamente, sí. En cuanto a movilidad, vale, sabemos que el brujo tiene, no es una clase que digas, wow, es Jesucristo en cuanto a movilidad, pero sí que es cierto que tiene 2, 3 recursos que son muy, pero muy claves, sobre todo pues el portal a nivel de raid y su, bueno, y su TP personal también es algo que está muy, pero que muy bien. ¿Cómo consideráis que son los cambios de Dragonflight en cuanto a la movilidad del brujo? ¿Creéis que es una clase que ha ganado value, que la ha perdido en este sentido? ¿Cómo lo ves tú, Arklan? Yo creo que en general lo hemos ganado. O sea, básicamente lo único que hemos perdido es el Soul Shape. Y hemos ganado el Sprint, que hace tiempo que lo habíamos perdido básicamente porque compartía con el Dark Pact. Y ahora lo tenemos de base. Y además tenemos el tema del portal Instant, o sea, el Gateway Instant con el Soulburn, que quieras o no, al final es movilidad. Así que hemos ganado poca, pero hemos ganado movilidad en general. O sea que yo lo veo bastante bien. Supongo que pensar lo mismo, ¿no, XJ? Sí, sí, no. A ver, perdemos el Soul Shape, que no tener un blink es jodido porque te permitía saltar y hacer cosas que la verdad lo mismo no deberían existir para nuestra clase, pero ganamos bastante movilidad de brujo, carrerillas y esas cosas. Y bueno, ya para ir terminando un poquito con la rama base del brujo, en cuanto a stuns y CCs, supongo que parecido, ¿no? Lo típico, el coil, el stun en área, el fear, el vanish y esas cosas, ¿no? O sea, no sé si le han puesto algo nuevo, algo, o le han quitado algo. Es lo mismo, hemos recibido un talento que había antes, que era el Shadow Flame, que básicamente es un slow en área, pero comparte con otro, probablemente no llegues a ese talento por puntos, probablemente perdamos el Vanish, pero era algo que tampoco se usa mucho, no es que lo perdamos, es que está en una posición donde, a no ser que lo necesites específicamente para algo, no lo vas a escoger, pero por lo demás es igual, seguimos teniendo el Coil, que nos cura 20% de vida, es una locura de hechizo, el Stun en áreas obtiene un talento potenciado que aumenta su radio, y tema CCs, nos quedamos más o menos ahí realmente. Y bueno, y ahora ya sí que terminamos con la rama. ¿Consideráis que está bien diseñada a nivel de que va a haber varias builds? O sea, más que varias builds, porque obviamente eso compende más a la arma de talentos de la propia spec. ¿Creéis que según la situación, la mítica o el boss de raid vais a decir, bueno, pues por ejemplo, el Vanish, que lo que comentabas ahora es un buen ejemplo. El Vanish igual no lo usas en un 95% de los casos, pero igual hay una mítica donde dices, el Vanish hace la mítica porque cojo CC aquí, pum, pam, y hecho, lo tengo que utilizar. ¿Creéis que en general sí que va a haber varias builds que van a estar preparadas para esto, para tal, cambiar puntos, varias utilidades, sobre todo a nivel de utilidad, que creo que es lo que más suele tocarse en este sentido? ¿O va a ser más, llevo una y dos y con eso hasta el fin de los días? Sí, yo creo que se va a llevar una build bastante genérica, lo único lo dicho, si te hace falta el Vanish te pones el Vanish, si por alguna razón te hace falta tener menos CD en el stun te pones el stun, pero en general el resto de talentos, quitando el Affli, que sí que el Affli usaría las pasivas del Drain Life, si vas con el talento del Drain Life, el resto
en principio será la misma build para todos, y lo he dicho, si necesitas Vanish, te pones Vanish y ya está. No hay mucho que añadir, la verdad. Mm. Tienes al final, si ya acabamos, pues al final tienes un nodo de daño que seleccionas entre dos, uno es más para ADS, otro es más para single, pero es que se va a llevar lo mismo. O sea, va a ser una build fija y no vas a moverte de ahí en prácticamente toda la expansión. Mm. Vale, pues si os parece, pasamos a hablar del Destru, ¿vale? Bueno, pues ya, bueno, para la gente que no estáis viendo, ya sabéis, es una de las specs que se basa más en un poquito daño directo, supongo. No sabría muy cómo definirlo, es así, digamos, un poquito más caster en ese sentido, con esas Chaos Ball, Desimolate, etc, etc. Y bueno, y en este sentido, la build que tenemos aquí es una que me has pasado tú, que esta, si no me equivoco, es la de single, ¿vale? Ya digo, un poquito para utilizarla de base, para hablar ahora uno de los diferentes aspectos. Luego tengo por aquí la otra, bueno, que está un poquito movida, pero ahora la coloco bien. Ahí estaría. ¿Vale? Y nada, pues XJ, si quieres comentarme un poquito en overall los cambios que ha tenido el Destru, lo que te ha gustado, lo que no, un poquito esta build, pues en qué se basa, si es el lock típico, o sea, el lock Destru típico, o hay algún cambio a tener en cuenta importante, digamos. Vale, sí, en principio el Destro no tiene cambios mayores. Es bastante similar a lo que teníamos hasta ahora. Pero sí que es verdad que la build, por lo menos la rotación de single target cambia algo porque añades dos hechizos activos nuevos. Añades Fuego de Alma, un canalizado con 45 segundos de CD, que es básicamente una descarga de fuego on target. Y añades Canalizar Fuego Demoníaco, que este ya estaba, era un talento, pero no se utilizaba prácticamente nunca. Esos dos pasan a la rotación principal, así que la build de single cambia bastante. Por lo demás, el brujo no ha cambiado en casi nada. Prácticamente todas las cosas nuevas son pasivas, o sea, si estamos acostumbrados a jugar de esto va a ser 3/4 de lo mismo. Ahí al final tenemos el Infernal, ya lo conocemos, es nuestro CD principal de daño. Y en el último nodo de todos tenemos lo que teníamos ahora, o lo que tenemos ahora como legendario de reducir el CD, lo pasamos a tener como talento. Es de doble elección, tenemos otro que hace que, creo que era... Ah, sí, de seguir casteando infernales, ese es más para míticas. Sí, sí, creo que lo están enseñando, sí, ese. Sí, el Ring of Chaos, Y te luego, refieres, ¿no? en medio tenemos el de la maestría, es otro talento de doble elección, que aquí en el otro es el artefacto de legión, que básicamente abrías portales y generaba pues descargas de caos y las cosas. Por lo general no creo que se use, está gracioso tenerlo de vuelta, pero es que tiene pinta que no se va a usar nunca. El de la maestría, ese que tengo puesto en la build de single target, pinta muy fuerte, hace que nuestros principales hechizos, es decir, descarga de caos y lluvia de fuego, y quemadura de las sombras, pero eso apenas se gastará. Básicamente nuestros hechizos que gasten fragmentos obtienen el 100% de nuestro beneficio de maestría, que hasta ahora era un porcentaje aleatorio. Ya está, siempre va a tener el 100%. Como rotación, ya digo, añades Fuego de Alma, añades Canalizar Fuego Demoníaco, pero sigue siendo la misma. La jugabilidad es idéntica, cargamos fragmentos con incinerares, inmolares, etc. Y los gastamos en descargas de caos para single target. Vale, Arklan, se te ha ido la cámara si no me equivoco, ¿no? No sé si has tocado algo. No toca nada. Paso el link otra vez. Bueno, da igual, si quieres pasarlo, pásalo. Igualmente, como había preparado un par de imágenes, tampoco te líes, o sea... vale, coméntame tú, Arklan, un poquito por encima, qué te ha parecido a ti, sobre todo, bueno, él ya no, XJ, como nos ha explicado un poquito más o menos la dinámica, explícame un poquito tú si te gusta, si te habría gustado algún cambio más, de algún lock del pasado, si crees que hay demasiados talentos inútiles, o dices, esto de aquí, pues está bien, pero un poquito los cambios del Destru, a tu parecer. A mí me gusta bastante cómo han puesto el Destro. Sí que es verdad que en tema de gameplay no ha cambiado mucho, pero sí que se han centrado un poco en los puntos fuertes, ¿no? que ha tenido el Destro desde siempre, bueno, desde hace tiempo, no recientemente, pero más cuando estaba bien, que era sobre todo el tema del burst. Siempre ha sido la clase por excelencia en el tema del burst, y sobre todo el cliff y el funnel, por así decirlo. Eso ha sido algo que se ha perdido desde hace tiempo, y el Warlock se ha convertido en algo de una bestia para hacer AOE. Y creo que se han centrado ahora bastante más en el tema ese, ¿no? En plan burst, sale un ad, lo reviento, hay dos targets, soy el que más va a pegar, o si hay un pack en una mítica plus que hay un bicho que tiene más vida que el resto, mi trabajo es cargarme a ese antiesqueleto. Yo creo que se han centrado mucho más en eso
que en las últimas versiones que hemos tenido, y eso para mí me parece que está bastante mejor la versión que van a dejar. Y en cuanto a AOE, que claro, porque es lo que tú dices, ahora mismo, sobre todo en este último parche de Shadowlands, ha sido, pues en Míticas, pues ha sido una bestia parda, o sea, no tiene sentido. Podías pillar un pool grande y es que se encargaba el solo de hacer el daño por 5. Entonces, en este sentido, ¿se mantiene o lo que tengo por aquí una build que es un poquito más centrada en AOE, ¿vale? En este sentido, ¿se mantiene o flojea un poquito más? Como por otra parte tiene sentido, tampoco... Flojea bastante, sobre todo comparado con la versión que tenemos, bueno, que hemos tenido esta expansión, ¿no? Pero ya está bien, al final lo he dicho, el Destro nunca ha sido una clase en plan que haga OE, ¿sabes? Tiene otros puntos fuertes que además son muy de nicho y las tienen muy pocas clases, ¿no? Como el Funnel o el Cliff, y al final yo creo que lo importante es centrarse en eso, ¿no? En la OE siempre va a haber alguna clase que haga OE mejor que el Destro, entonces para mí me parece bien que esté así, o sea, que el Destro no haga AOE como las otras specs o como otras clases. Y aún así se pueda mantener viable en tema Míticas Plus por lo dicho, por el tema del Funnel, el Cliff y el Burst, que al final siempre es importante en Raid sobre todo. Y en cuanto. Claro, me estoy fijando que ninguna de las dos builds utiliza el Shadowburn, que sí que es cierto que es una habilidad que, bueno, en general, pues siempre ha estado, pero tampoco ha sido una habilidad que se haya usado demasiado. O sea, está ahí. ¿Vosotros creéis que en algún sentido se puede llegar a utilizar? ¿O creéis que, pues bueno, está bien que lo hayan puesto, pues por no quitarlo, pero no lo veis viable? A ver, bueno, funciona para cuando, por ejemplo, en Kel'Thuzad, que aparecen ads y mueren al momento, ads de tanques súper separados. Eso va bien, para ejecutar cosas rápido funciona. Pero es algo tan de nicho, es que se ha jugado en un boss en toda la expansión. Uno, y sigue siendo la misma habilidad. No me convence. No debería costar un fragmento. Y ahí aún te la compro. Pero es que a día de hoy yo no la veo. Sí, opino igualmente. Y además ahora es que literalmente no es worth usarlo. O sea, como está ahora con los números, ni siquiera si te pones el talento y ni siquiera poniéndote el talento de abajo que lo potencia, te renta más que tirar Chaos Balls. O sea que ahora mismo no tiene sentido el talento este, o lo buffan o le quitan, como dices, la Soul Shard, o si no se usará, lo he dicho, en casos muy extremos de que haya un bicho que literalmente lo one-shotes, entonces los puedes ir snipeando, pero quitando ese caso, no, o sea, no, lo podrían quitar de ahí porque es que no hace nada. Vale, y luego en cuanto al Avatar of Destruction, que bueno, que no sé si lo has comentado antes por encima, pero ¿qué os parece este talento? Porque también veo que es el que no se está usando. ¿Y creéis que se podría llegar a utilizar, tener algún sentido en algún punto o un talento que no? A ver, ahí voy a comentar yo. Has puesto la build que te he pasado para 2 targets, como la build de Arias. En la build de Arias sí que se utiliza. Ah, vale. Ah, claro, es verdad, me has pasado 3. Tengo aquí Sí, porque el brujo básicamente sí, tienes sí, single o tienes 2 targets o tienes full AOE. Sí, tienes razón. El Avatar of Destruction es literalmente el tier 4 que tenemos ahora. Cargas acumulaciones cada vez que gastas fragmentos y cuando tienes X números puedes tirar una descarga o un incinerar gratis y a la vez invocas una blasfemia, que es un infernal que dura 8 segundos. Ese es el Avatar of Destruction. Vas generando infernales. Está bien si tu intención es spamear áreas como un loco, lluvias de fuego, porque gastas un montón de fragmentos, por lo tanto generas muchísimas blasfemias. Así que sí, en áreas se puede jugar. O sea, en Míticas Plus de muchísimos ads es jugable. Y la pregunta clave, claro, en este sentido es que, claro, decía Arklan que la OE que tiene el Destro ahora tampoco es para tanto y que vuelve un poquito a eso del Priority Damage y del Cliff. Y ¿creéis que en este sentido lo que te da el AOE, o sea, la build de AOE, merece la pena en contra de lo que pierdes, por ejemplo, en Priorities y en Bosses? O sea, me refiero... Para así un overall, porque esto obviamente sé que puede cambiar mucho y que ya veremos cómo funciona en Dragonfly, pero con lo que habéis visto un poquito ahora por encima dirías, vale, quiero meter una clase que haga AOE. ¿Metes un brujo destro o prefieres meter otras cosas? O dices, vale, quiero una clase que por ejemplo, vamos a hacer una mítica alta de verdad, que no pueda pillar unos gigapools y que diga, bueno, el destro igual no te revienta el gigapool, pero va a coger este target y lo va a deletear. ¿En ese sentido creéis que esta build pierde un poquito de value por eso? Precisamente porque el Destru se centra un poquito más en deletear lo que tiene que deletear. Sí, yo ya te digo, la build de AOE no la usaría nunca de Destro porque si quieres hacer AOE tienes otras specs o incluso otras clases
Entonces yo de destro literalmente solo usaría o single o cliff, que básicamente es funnel. La build de AOE, te digo, es una sombra de lo que ha sido esta expansión. Y si lo que necesitas es burst AOE, si ya tienes clases que te hacen este rol, como Magefire, Rogue y cosas así, en principio destro no sería el play. Tendrías que traer un demon o otra clase ya que haga más AOE general. Vale, pues si os parece, pasamos a hablar del demonología. Vamos a hablar un poquito de esta spec, que sé que para muchos es, en general, siempre ha sido como la más complicada, ¿no? No sé si vosotros opináis igual, pero la gente siempre la ha puesto como la más complicadilla. Yo, la verdad es que el tema de las pets, o sea, nunca ha sido algo que me haya hecho mucha gracia en general. Por ejemplo, cuando con el mago tengo que llevar el elemental es algo que detesto. Con el hunter, bueno, el rollo de las pets no me ha gustado y por eso siempre que juego LoL, el tema del demonología, que bueno, el LoL tiene que llevar sí o sí, obviamente, pero como que, o sea, no porque sea más fácil o menos, sino porque no me ha molado mucho. Bueno, ya sé que esta información no le interesa a nadie, pero la suelto. Pero en general, hablando del demonología, que lo voy a encajar por aquí bien para que se vea, porque... Ahí, vale. El demonología, Arklan, tú por ejemplo, que sé que, bueno, ya sé que tú juegas las tres, pero sé que a ti el demonología te gusta. ¿Qué tal los cambios que le han metido en general? Así comenta un poquito los más grandes, los que te han gustado, los que no. Cosas inútiles, cosas muy útiles y lo que gana y lo que pierde. En general me gusta bastante cómo lo han dejado. Básicamente tenemos los mismos botones, nada nuevo. Pero sí, lo que sí que ha cambiado bastante es el daño que hacen las habilidades, por así decirlo. Antes estábamos muy centrados en el Tyrant. O sea, el Tyrant era básicamente nuestra fuente de daño, prácticamente toda single. Ahora el Tyrant se ha convertido más en un CD que simplemente extiende los pets y nos da la pasiva de daño para que el resto de pets, que son los que de verdad hacen daño ahora mismo en el Demon, pues peguen más, ¿no? Entonces es un cambio que a mí personalmente me gusta porque da más versatilidad a hacer más cosas. Ya no eres simplemente una clase que pega mucho cada minuto a single target, puedes también hacer cliff, puedes hacer burst en AoE, puedes hacer más cosas. Así que en general sí, me gusta bastante cómo está. XJ, ¿qué opinas de los cambios de demonología? Coméntame un poquito por encima. Para mí el demo es sin duda la mejor spec que tiene el brujo y pinta muy bien. Sobre todo, a ver, para single es un poco... está guapo la combinación de portal abisal o demoníaco. Creo que es abisal, juraré que es abisal. Y tirano, básicamente invocas pets, las potencias con el tirano y es un festival de mascotas. O sea, nunca ha tenido tantas mascotas el demo como puede tener ahora en la build de single target. Pero para mí la build que está jugándose ahora mismo en mazmorras es increíble. O sea, tienes un burst brutal siempre que los enemigos se mantengan relativamente juntos. Es lo malo que tiene el demo. Como hayan enemigos separados no vas a pegar nada. Pero ya digo, a mí me encanta. Y es lo que ha dicho Arklan, no ha cambiado demasiado. Han centrado más el daño en otras cosas, cosa que está bien. El tirano pasa a ser una forma de potenciar el resto de mascotas, que también está bien. Y ya digo, yo encantado con el demo ahora mismo. ¿Hay algún talento que haya ganado el demonología un poquito porque estaba en la misma línea? Porque esto, joder, es una sensación de que es bastante molona, ¿no? Sí, lo hay, lo hay. Joder, tenía que elegir entre esto y esto y me jodía la vida porque las dos molan que te cagas. Y ahora, pues mira, es que tengo las dos y es que es puro sobre. Pues justo el que he comentado para Single Target, la combinación de Tirano con Portal Abisal. Antes básicamente estabas obligado a llevar el talento que potenciaba Tirano y el Portal Abisal no se ha jugado en toda la expansión. Y ahora están para coger los dos. Y la verdad es que la build que sale a Single, ya digo, es un festival de mascotas y no pega precisamente poco. Además, recientemente ha sido bufado prácticamente todos los hechizos y pinta muy bien. En cuanto. Yo lo comentaba porque aquí la verdad es que yo no lo sé. Yo esto es algo que he escuchado. Yo el demonología no lo he tocado en mi vida. ¿Creéis que es un poquito para la gente que nos está escuchando? ¿Creéis que. O sea, si. Ya hablando un poquito del brujo en general. Si vosotros tuvierais que recomendar a alguien que va a empezar a jugar con el brujo, ¿qué spec le recomendaréis para empezar en cuanto a dificultad? Y ya, pues me hacéis... Bueno, sé que a veces es difícil porque es muy relativo, porque habéis jugado mucho las tres, pero la primera, la segunda y la tercera, de más fácil a más difícil. Dale, Arklan. Sí, la fácil es Destro, 100%, ¿vale? O sea, obviamente tiene sus min-maxing, sus cosas y tal, pero la simple, la que
seguro que vas a hacerlo bien sin tener ni idea, es Destro. Luego la segunda tendría mis dudas, pues simplemente porque Lafley es complicado, pero es que, bueno, sin más, tampoco pega mucho. Pero sí que Demon sí que es el que tiene más cosas de que son pequeñas cosas que si las vas haciendo todas bien, al final acabas pegando muchísimo y que es como un snowball, por así decirlo. Entonces yo Demon sí que para jugarla perfecto sí que la pondría en la más difícil y supongo que Lafley la segunda, sí. Supongo que sí, o sea, el de esto es lo que dices, que si cometes un pequeño error se nota muchísimo, ¿no? No como en otras que igual En Demons. no. El Si lo demo. haces todo perfecto, igual no sacas tanto daño, pero si cometes un error tampoco te castiga tanto, ¿no? Y el Demon igual es justo lo contrario. Sí. Sí. El Entonces, tirano, supongo- la verdad es que por lo menos hasta ahora se notaba mucho cuando una persona no podía usar el tirano o no sabía usar el tirano bien, salían tiranos muy tristes y siendo un 40% de tu daño se notaba mucho cuando alguien jugaba de verdad bien demo o cuando no. Destro es bastante más permisivo. Mm. Vale, no sé si en cuanto a, no sé, talentos así, sobre todo me gusta hablar un poquito de talentos inútiles, si hay algún talento que decís esto, pues lo han puesto por aquí, porque sí que es cierto que entre las dos builds veo que se utiliza más o menos todo, sí que veo por la parte aquí de la izquierda un par de talentos, que es el Bloodbound Imps y el Fell Covenant, que no se toca en ninguna de los dos, no sé si... ¿Creéis que hay algún talento que dices, pues esto la verdad es que se lo podrían haber ahorrado, no aporta nada y no se va a utilizar jamás? Y porque, bueno, entiendo que los talentos irán evolucionando y al fin y al cabo, pues estas cosas, pues, aunque no nos vayan a escuchar, pues hay que tenerlas en cuenta. Sí, yo básicamente toda la parte de la build esta de Demon Ball, por así decirlo, la que te hace que tú pegues más y es que la quitaría. Estuvo bien un tiempo, sobre todo ahora con Covenants y tal, pero en general el Demon tiene ya demasiadas cosas como para ponerle encima esta build en plan de que quieres pegar tú con skills, que ya te digo, no tiene sentido para mí, la podrían quitar todas estas pasivas y que sea solo centrada en demonios y pets, que al final es de lo que es esto. Si quieres pegar con habilidades, juega destro o mago, ¿sabes? Y Ahí luego... tengo que decir que me da, dime, dime, que me da un poco de miedo porque no hemos hablado, pero el tier 2, o sea, el de 2 piezas del demo, potencia un 20% el daño de la descarga de demonio y la tormenta vil. La tormenta vil está bien, es una habilidad de tu mascota, se potencia por muchos talentos, pero ¿qué pasa? 20% de daño a la descarga de demonio puede hacer que la build esta que dice Arklan de jugar a descargas sea la mejor de todas a single. Y como tenga que empezar a hardcastear descargas de demonio, yo no voy a jugar eso. Ya, Es lo que no ya. sé cómo está ahora mismo, cómo va a salir, pero bueno, ya digo. Ya. Por mí, Sí, que dejen los tier solo sets los mascotas. comentaremos luego igualmente, ¿vale? Los Vale, dejo vale. para después. Igual sí que deberíamos haberlos comentado cada spec, pero bueno, lo estoy haciendo así. Los comentamos al final porque como todavía no se sabe bien el impacto que va a tener y también son tier sets bastante básicos que lo único que hacen es potencial. Pero bueno, si queréis, tú, Arklan, ¿qué opinas en este sentido? ¿Crees que el tier set del demonología pueda afectar de esa manera antinatural, ¿no? De decir, me está potenciando a mí, no me mola. Sí, es un poco como lo que le está pasando al Felwar, al Pet y a los perros, ¿no? Es como cuando tienes demasiadas pasivas que te amplifican el daño, al final acaban escalando de una forma que se puede abusar bastante, ¿no? Y sí que es verdad que la build esta del Demon Ball ha estado un tiempo así como que parecía que iba a ser la mejor a single. De momento parece que que se le llama de Zoo, que es la que tenéis en pantalla, de momento parece que es la mejor y aparte es la más divertida de single que tenemos ahora, o sea que en principio bien. Pero sí que es verdad que al final estaqueas todas estas fuentes de daño y te puede salir algo que no es divertido, pero al final al ser lo mejor tienes que jugarlo y es un poco... pero bueno. Vale, para terminar con el demonología, también os quiero dejar una pregunta un poquito para la gente que nos está escuchando, tanto aquí en Twitch como luego en YouTube, y es, ¿vosotros consideráis, claro, sois dos logs con un montón de experiencia y ya esto prácticamente será como extensiones de vuestro cuerpo, pero consideráis que, sobre todo, claro, en el demonología, la gestión de las pets, es decir, moverlas, pararlas, hacer todo lo que hay que hacer con las pets, es muy importante para poder, digamos, min-maxear al máximo el lock? ¿O está bien si lo haces, pero tampoco es tan brutal? Me refiero, si no lo haces, puedes llegar a jugar un lock con, digamos, bastante bien. Un poquito o sea, para que me entendáis, para gente que dice, joder, pues me apetecería jugar el lock, pero es que ponte a manejar pets. Bueno, pues lo digo yo mismo. Sí, sí. Dale. A ver, en general han añadido bastante funcionalidades al tema pets. No suele hacer falta tanto min-maxing como hacía falta en la época, ¿no? Ahora mismo
la mayoría de las skills que mandan a la pet a pegar hace que todas las pets cambien, si no te lo puedes poner en macro también, en principio. Y además la mayoría de las pets son melees, entonces sin más le pegan al target a la que las ha invocado y les persiguen hasta que se mueren o desaparecen. Entonces, en principio, en estas versiones últimas de Demon no hace falta demasiado posicionamiento, como mucho, donde tiras la Fellstone del Fellwar, que intentes darle a los máximo targets posibles, pero en general, ya te digo, simplemente con un macro de pet attack vas bastante bien. XJ, ¿opinas igual? Sí, lo mismo. El botón de Pet Attack es prácticamente un hechizo para nosotros de apretarlo para si queremos que las cosas cambien de target, pero por lo general tampoco es algo que digas si no lo hago no voy a pegar. Antes pasaba mucho con el tirano, que a veces, pues mira, si no lo manejabas bien, le pegaba a un bicho que se moría inmediatamente y dejaba de pegar durante unos segundos, y eso es tiempo que contaba. Y claro, perdías descargas, pegabas menos. Pero ya digo, prácticamente, mientras sepas que tus pets están en activo y le están pegando a algo, no necesitas mucho control. Vale, pues si os parece, vamos a hablar de la última spec del brujo, que en este caso vamos con el Afli, para muchos muy querido y para otros muy odiado, el señorito de las pegatinas. Y pues en este caso, XJ, anímate tú, ¿qué te parecen los cambios que ha sufrido en general el Afli? ¿Lo bueno, lo malo, posibles builds? Un poquito noveral. Cambios no hay. Es la misma clase, se juega exactamente igual que hasta ahora. Y prácticamente no tienen nada que no. O sea, creo que no hay un solo hechizo activo nuevo. Son todo que ya existían. Y si no, hay pasivos. Sí, 100%. Quitando un hechizo que está ahí en medio que hace que generes fragmentos quitándote escudo, que es como está ahí. Por lo general, el Afli es idéntico a lo que hay ahora. Obviamente se potencia mucho con pasivas. Para single target vamos a jugar build de dots. Para OE vamos a seguir spameando semillas. Que sea bueno o malo dependerá de los números con lo que lo saque Blizzard. Va a seguir destacando en situaciones donde las clases de dots destacan, como puede ser bosses de Council, típico boss de 4 targets que dura todo el combate con 4 targets. Ahí una clase de dot va a ser la mejor probablemente. Y por lo general es que para mí no ha cambiado nada. Cosa interesante que ha vuelto. Quizás algunos recuerden Scorpion en Nighthold. Una build del Afli, bueno, un talento del arma del Afli que hacía que cuando moría un target explotase. Vale, eso ha vuelto en forma de talento y hace que a día de hoy sea Dios haciendo áreas cuando los enemigos mueren. Por ejemplo, podréis ver en, yo que sé, los típicos gráficos de WoWhead que el Afli es Dios. Es porque los bosses que tienen el afijo este, que es una bola que va invocando bolitas, cada bolita explota, pega 8 targets, explota otra bola y pegas 200k. Si eso se puede jugar en algún boss, va a ser muy buena clase, pero ya depende de que hayan enemigos que aparezcan constantemente y que mueran. Pero por lo demás, el Afli es idéntico. Eso, ¿no? Sí, es lo mismo que había hasta ahora. Ya digo, no ha cambiado. ¿Tu Arclan qué tal ves el Afli? Supongo que si no ha cambiado mucho, pues lo mismo, ¿no? O sea. No, pero... Sí, en general bastante mal. Y eso, en plan, las únicas cosas así nuevas sería la pasiva de la izquierda abajo, que es lo único medio nuevo. Tema de mantener los stacks del Unstable Affliction. El resto, como dice, en plan, es que nada nuevo. Luego eso, el Soul Flame, sin más, está infladísimo por lo de la fix de las raids. O sea, eso en la realidad pega una mierda. Es una mítica plus con bichos que tienen vida normal, pega una mierda. O sea, solo funciona cuando hay bichos que con la explosión se mueren. Entonces hace el efecto en cadena. O sea, con bichos con muy poca vida. Entonces, en general, y es que no está bien ni siquiera en lo que solía estar bien el Afli, que era en plan en bosses tipo Council. Si los bichos están cerca, el Demon se lo come de lejos. Pega muchísimo más el tema de en 4 o 5 targets stackeados. El Demon destaca muchísimo. Entonces, ni siquiera en esos puntos que era el punto fuerte del Afli, ni siquiera en eso destaca. Y en burst, obviamente, el Demon, o sea, el Destro se lo come 1000 veces también. Si hay algún boss que necesites un burst especial en un AT o lo que sea. Entonces el Afli ahora mismo está ahí en tierra de nadie, que ni para míticas, ni para single, ni para multitarget. O sea, y en single, el lock, y aquí, si me equivoco, corregirme, suele tener también un perfil más plano, ¿no? O sea, lo que tú decías, que no compite en burst, ni en targets, ni nada, pero
pongamos en un palo, en una pura simulación así yo que sé, de 4 o 5 minutos, ¿qué tal? O sea, en single target me refiero, sin que el boss se vaya a tomar el café, lo típico, cosas que sabemos que pasan, pero ¿qué tal está ahí más o menos un poquito la rotación? ¿Puede escalar ahí las pegatinas o también A día de hoy no mal. llega? A día de hoy el Afli no está bien. Se está comentando que le deberían bufar, opino lo mismo, está bastante... Es que está demasiado por debajo de las otras dos specs, no destaca en nada, es lo que dice Darklan. Yo hablo un poco de lo que podrían ser las builds, de lo que se puede hacer, pero si es por puro número, el Afli está mal. A día de hoy no destaca. Sí, a ver, es lo de siempre, ¿no? También, en plan, como tenemos dos specs que ya están bien, pues bufar al Afli, pues un poco whatever, ¿no? Pero sí que es verdad que si, yo qué sé, si la gente juega solo Afli, sí que es verdad que lo van a pasar mal al principio. También es verdad que lo que decías, ¿no? En simulaciones de 5 minutos, perfecto, todo tal, no está tan por debajo, sobre todo a single, pero es algo que es que no existe. Es una simulación en plan, tienes que estar con un time perfecto de 7, 8, 9 bufos, dots y cosas que tienes que estar renovando todo el rato. Eso es prácticamente imposible replicarlo en un contenido de raid de verdad. En cuanto a mecánicas, te tienes que mover, pierdes un dot, se te va a la mierda todo el DPS. Entonces, es que ni siquiera, y aparte de que ni siquiera está bien en las simulaciones, o sea, ni siquiera estás por encima de las otras specs, y aún así, es lo dicho. El tema de gameplay es, o sea, va a pegar mucho menos que la simulación simple Afli porque tiene 1000 cosas que no, o sea, no está bien. ¿Y vosotros cuál diríais que es el problema? Que ya veo más o menos, o sea, que es más problema de diseño, pero ¿diríais que Blizzard debería repensar totalmente el Afli o simplemente bufarlo y decir, pues mira, que esta pegatina pega el doble y pues así más o menos se vuelve competente? ¿Creéis que, claro, porque supongo que hacer un rework entero a estas alturas de la vida es algo que probablemente no pase? ¿Qué solución le daréis a Afli? Para mí es tema de números. O sea, la jugabilidad de la Afli la veo bien, destaca, es distinta al resto. Para mí algo muy bueno que tiene el Brujo es que sus tres specs son totalmente distintas entre ellas y es algo que no suele pasar mucho. Que el Afli es una clase de dots, el problema de los dots es que Blizzard casi nunca los escala bien. O está muy bien o está muy mal. No suelen quedarse en medio nunca. Porque tienen situaciones en las que si está muy bien para single, va a ser Dios para doble target, porque es que literalmente es prácticamente el doble de daño. Y si añades 3, el triple. Entonces es muy difícil de controlar. Yo como jugabilidad la veo bien, a mí me gusta relativamente, pero son números para mí. Para mí necesita rework. Para mí, obviamente puede ser viable si le metemos un bufo de daño, pero para mí el gameplay o sea, no me gusta para nada. Es una versión así rara de intentar mantener un montón de pegatinas y bustear. Que, por ejemplo, a mí me gustaba más la versión que teníamos hace unas expansiones que era más centrada en los dots, pero sobre todo pero lo que dice, tampoco que los dots pasivos peguen mucho, porque si no se te puede ir de madre, ¿no? Si tienes 4 o 5 targets, pero sobre todo que el spender sí que me gustaría que fuera más un dot, que no tuvieras que mantener 9 o 10 de bufos y bufos cortos, en plan algo más lo he dicho, centrado en el tema spenders y centrado o sea, que no sea un boost de cada minuto, que es lo que es ahora básicamente, intentar centrar la máxima posible de dots en un segundo y quemar todas las soul shards en ese segundo. Es un gameplay que a mí no me suele gustar del Afli. Yo prefiero que sea un poco algo más con daño mantenido, daño de dots, daño igual de execute o algo así. Lo he dicho, para mí necesito un rework para que sea divertido. Obviamente viable, si le bufas, pues cualquier spec es viable, ¿no? Pero para mí divertido es eso, un rework. Supongo que el tema de las pegatinas se beneficia un poquito, sobre todo cuando hay objetivos muy separados entre ellos, porque ya me decíais que el demonología sufre sobre todo en AoE cuando no están juntos. Sí que es cierto que el Destru está bien porque hace un clip pues, que puede separarlo, pero también digamos que tiene un cap bastante bajo de targets, ¿no? En ese sentido de cuando tiene que pegar a muchos separado. ¿Diríais que el brujo, si por ejemplo te ponen un boss, yo que sé, rollo, me suena ahora pues algo así tipo Palacio Eterno, cuando tenías los cultistas estos que estaban muy separados, diríais que, bueno, que para eso metes un Shadowpress, ya lo sé, pero en general diríais que el Afli en este sentido podría al menos salvar un poquito la situación al brujo, digamos, o ni con eso. Sin duda. A ver, para mí es bastante sencillo.
a un objetivo, lo que sea, puro número, si una clase está mejor, spec la otra, da igual. Doble target, el destro es Dios. Y debería serlo. Si por lo que sea otra spec del brujo es mejor en doble target, es que el destro no está bien, no tiene sentido. Porque estragos es la identidad del destro. Pero solo son 2 targets. Si tienes 3 y están separados, al tercero con un destro no le pegas más que un dot. Ahí ya es cuando entra la Afli. Porque el demo es aún peor. El demo, cosas separadas, ni siquiera a 2. Entonces, sí, a partir de ahí. O sea, Afli, perdón. Las Ya, clases de dot son pero lo que supongo tienen. que es lo que está diciendo. Si tú, vale, tú tienes 3 targets y dices con el destro al tercero no le vas a pegar apenas, y con el Affli le vas a pegar los 3. Pero si el destro le pega a 2, tanto como para que el Affli dé Claro. igual que le esté Ahí pegando ya a 3, depende ahí lo que está el quieras. punto, claro. Claro, Exacto. ese es el tema que estamos ahora, que es que por eso que incluso a 4 targets separados yo creo que se seguiría jugando destro, porque lo he dicho, como funciona la Lafli, que la cantidad de dots que tienes es lo que vas a pegar, por mucho que haya 4 targets separados, solo vas a tener 2, como mucho 3 dots en cada target, entonces al final vas a pegar una mierda con el spender. Entonces el destro, como es tan fuerte a 2 targets, seguramente incluso a 4 targets se seguiría jugando destro, simplemente por tema números, sin más. Y un poquito para ir terminando con el Affli, de las 2 specs que me has pasado, XJ, veo que el Dark Harvest es algo que no se está utilizando. Que me gusta comentar los talentos del final que no se utilizan porque a priori son los más importantes, aunque bueno, eso es muy relativo. Dark Harvest es. Lo de Soul Root. Sí, no. La habilidad de Covenant de los Nightfire que tenemos ahora mismo. Y el último, el tercero, es el legendario de Nightfire que tenemos ahora mismo. ¿Qué pasa? Puede llegar a funcionar si solo hay 4 targets, porque es a todo lo que afecta, y están juntos. Ahí ya vas añadiendo cosas. ¿Qué pasa? Para muchos targets no te merece la pena, porque tiras de spamear semillas y el Dark Harvest tampoco igual. Vas con el Mirada Oscura y el último de todos, que es nuevo, que le han puesto cara al Mirada Oscura pega en área y está guapo, pega bien. Y luego vas con el Poseer y el último que ahora hace que el Poseer aumente el daño de los dots en todos los targets, no solo en el que tiene el Poseer. Entonces eso es lo que más o menos se va a llevar en áreas. A puro single no tiene sentido porque a una persona no le tienes... Es como, a un target no es suficiente porque el Sorrot afecta a 4 y a 1 no le hace casi nada. A 2 targets tampoco, a 3 tampoco, a 4 si están juntos quizás. Y a más de eso ya se queda corto también. Por ahora yo no le veo mucho sentido. Lo mismo de repente sale roto y se usa, eso ya depende del Blizzard. Sí, claro, claro. Sí, sí, en general, sí, el Soul Root yo lo he estado usando, pero sobre todo lo que dices, si sabes que más o menos va a haber siempre 4 o 5 targets, está bien. Te coges Soul Root, te coges el del ojo y más o menos vas teniendo un boost cada minuto, cada 2 minutos, está decente. A la que se pasa ya de esos targets, así vas a hacer en plan big pulls, tal. Sí que es verdad que el Hound pilla más value. Pero en principio eso, si sabes que vas a ir pool por pool, no está tan mal el Soul Root. Pero bueno, que en general, como está mal overall, o sea, tampoco... Vale, pues no sé si queda algo más así en overall que comentar del Affli. No sé si... Yo diría que no, lo hemos comentado un poquito todo por encima. Veo que las 2 builds, pues una es más pues la derecha, otra para la izquierda. Entonces, en ese sentido, ahí está. Me gustaría comentar un poquito los tier sets, que sé que no hay mucho que comentar, porque en general los tier sets son bastante planos, pero ¿qué os han parecido? O sea, ya digo, poniendo obviamente en contexto de que todas las clases pues ha sido un poquito, pues bueno, pues teniendo en cuenta es que, claro, venimos de unos tier sets que, o sea, son la hostia. En general han cambiado un montón el estilo de las clases y los que tenemos ahora pues potencian. ¿Cuál os ha gustado más? ¿Cuál os menos? Expliquéis un poquito por encima qué os han parecido. Podemos empezar seguimos el orden. Destru, Demonología, Affli, si queréis. No sé si lo sabéis de memoria, yo por aquí no lo tengo. Yo no sé cómo son. Sí. Sí, a ver, en general lo que dices son bastante pasivos. El destro sin más, tienes un proc de crítico de vez en cuando y que los críticos pegan más, el SOT de 4. No te cambia en exceso el gameplay. El Affli lo mismo, es un proc de haste que luego cuando te proquea te da más daño en el spender. En principio, como mucho, si quieres stackear algún stack para el burst, pero no tiene tampoco mucho más. El Demon sí que tiene lo que comentábamos antes, te puede hacer funcionar el tema de la Demon Bolt
Sobre todo lo más importante es el tema del Felguard, que te aumenta mucho el daño y al final con todas las pasivas que tiene el Demon de aumentar el daño, pues acaba escalando muchísimo y ahora, por ejemplo, la habilidad esta de Fellstorm pega muchísimo, incluso a single. Entonces sí que está bastante bien, pero simplemente porque estaquea demasiados modificadores de daño y luego el bonus de 4 es un poco, bueno, tiras instant una habilidad que prácticamente o sea, se castea en un segundo, o sea que tampoco cambia mucho el gameplay. Te da un poquito más de movilidad. El daño también, pero... Sí, el daño está bien porque en verdad lo han bufado ahora el Hand of Gul'dan y tienes talentos también que te da más daño. Está bastante bien, pero sí, sin más. Son pasivas pequeñas. Tu XJ, supongo que... A mí parecido. el del Destro es bastante... Bueno, el de Destro es plano, o sea, no tiene nada especial. El del Afli sí que tengo dudas porque básicamente el del Afli es tier 2. Cada tick de agonía, cada vez que agonía genera fragmentos, perdón, tienes una probabilidad de que te salte un bufo. El tier 2 es ese bufo da, creo que era 12% de celeridad, está bien. En tier 4 es que te da, a la vez que la cele, te da 2 cargas que hacen que tus siguientes 2 spenders peguen un 40% más. ¿Qué pasa? Ese tier entero para single target no tiene ningún sentido. Porque agonía genera fragmentos cada bastante poco tiempo, o sea, pocas veces, perdón, no poco tiempo. Y el proc también vuelve a ser aleatorio, ¿no? Este fragmento puede saltarte o no el tier. En cambio, para míticas, tiene pinta de que va a estar muy fuerte. Porque tienes muchas agonías puestas, por lo tanto se generan muchos fragmentos, por lo tanto hay muchísima probabilidad de que todos tus spenders estén potenciados. Así que me da que para míticas va a estar completamente roto, pero para single, a día de hoy, ese tier entero no vale de casi nada. Lo mismo te salta un proc cada 20 segundos, que es un puto huevo. En cambio, en míticas probablemente te salte uno cada 2 segundos. Y el del demo me da miedo lo que he dicho antes. Que convierta la descarga de demonio, la build de descarga de demonio, en la build principal. Ya. Sí, porque cuando te... Ya, es lo que dices. Cuando te toca ya potenciar una habilidad que no mola y tal, ahí entra lo peligroso. Porque al final, en general los tier sets solo potencian, pero claro, lo que potencian es lo importante. Vale, en general creo que hemos tocado todo, pero sí que me gusta. Y esto es algo que sé perfectamente, que es muy relativo, que puede cambiar mucho, que hay que ver. Que, no, o sea, soy muy en contra de los tiers, de las barritas y todo ese rollo, porque sé que la gente se vuelve loca, pero sí que me gustaría que contaseis teniendo en cuenta de que el lock en general para raids, si vemos un poquito tradicionalmente lo que es el lock en las últimas 3 expansiones, para Míticas Prusen-Overall ha estado bastante mal. Es decir, ha sido una clase que ya digo, este último ha sido Jesucristo, pero si quitas este último ha sido como que no ha existido jamás, sobre todo porque ya sea el mago, el hunter o bueno, cualquier melee, siempre la ha pasado por la derecha, pero en Raid es justo lo contrario, siempre es una clase que ya por la poca utilidad que da, que es poca, pero es muy determinante, porque suele ser muy importante el tema de los portales, tal, no sé qué, y sobre todo por lo que aguantan y por lo que pegan, porque pegan como camiones, han estado muy fuertes, pero vosotros de cara a Dragonflight, ¿cómo creéis que va a estar un poquito de lo que habéis podido ver, de las dinámicas, de incluso las comparativas? ¿Creéis que el brujo va a estar bien o va a estar media tabla o ahí va a andar? Sé que es un triple y que es muy difícil y que mañana meten un cambio y todo lo que habéis dicho no vale para nada, pero bueno, tal como veis ahora las cosas, ¿cuál sería vuestra apuesta? Empiezo yo mismo. Sí. Para temas míticas, de momento el demo no está nada mal, la verdad. No sé si será full meta, porque aún no sé cómo están las otras clases. Sé que los melees están muy fuertes. Pero de momento, entre los casters que he estado viendo, parece el más fuerte. Tema de AoE Cliff y tiene buen single decente, vamos a decirlo decente, con la build de Míticas Plus. Y luego en Raid, yo creo que, no sé, es que depende de los tuneos y tal. De momento a single no parece que vaya a estar muy fuerte, va a estar bien, pero no lo veo topear. Seguramente hay alguna clase que pegue algo más a single. No de ninguna de las 3 specs que tenga algo excesivamente roto, como por ejemplo lo ha tenido el Demon en esta expansión algunos tiers, ¿no? Que siempre ha destacado más en temas single. Creo que es en plan bastante normal, que al final está bien, ¿no? O sea, tienes 3 specs, seguramente además, lo dicho, como en la raid
casi siempre hay más targets, hay más de estos. Ahí al final es donde destaca siempre el Warlock, ¿no? Cuando hay más cosas que hacer. Normalmente a Single no suele ser una clase que topee mucho en toda la historia del Warlock. Siempre que hay 2 targets es donde destaca, donde hay... Ahora, por ejemplo, si hubieran 4 o 5 targets destaqueados, junto con el Windwalker, serían las clases que más topean. Entonces, ahí yo creo que es donde va a destacar más el Warlock en la siguiente expansión. Y un poco por lo que yo ahora te dejo a ti, XJ, por lo que dices, diría que para ti la spec clave va a ser el demonología, ¿no? Sí, sí. Vale. XJ, cuéntame un poco cómo ves tu Sí, un poco predicción, lo mismo. digamos, del futuro. Mi predicción, a día de hoy, Demo Míticas Plus es de lo mejor del juego. Rangos probablemente esté top tier. Melees, pues eso, ahí ya depende de lo que peguen. Pero para Míticas el demo pinta de lo mejorcito. Y para Raid, la cosa del brujo es que, como he dicho antes, tiene 3 specs muy separadas entre ellas. Y eso hace que tengamos perfiles de daños muy diferentes. Tenemos al Afli, tenemos al Destro, tenemos al Demo, no tienen nada que ver entre ellas. Y eso hace que en bosses muy especialitos acabemos siendo de lo mejor que hay. Quizá ya no en daño a single target al boss, pero, por ejemplo, el primer boss tiene una mecánica como las bolas en Raznal, que si no matas una en medio, wipeas. Ahí pones un destro, tira 3 descargas de caos y probablemente te tope esa mecánica, haciendo el boss muchísimo más fácil. Por mucho que no sea la que más pega a boss, será la más útil para hacer la única mecánica que te importa. Y así con la mayoría de cosas. Entonces sí que es verdad que a single a día de hoy me da que estamos un poco por debajo, pero hay pocos bosses single. Y normalmente los bosses single son un palo, lo matas rápido y poco más. Normalmente casi todo tiene ads y seguimos fuertes. El Afli no se ha hablado, pero sigue teniendo la corrupción absoluta. Un dot permanente, parece que no, pero para según qué cosas está bastante roto. Si un bicho se aparta, no le puedes pegar, el dot va a seguir pegando. Y pinta que no va a estar nada mal. Ahí ya. Sí. Bueno, sin hablar por la utilidad, que eso ya, pues, el brujo necesita Sí, lo solo. aguantas, sí. Sí, lo de tanquear mecánicas va a ser un tema aparte. Pero, y también eso, muy importante, algo que hemos medio perdido, sobre todo al principio de la expansión, el tema de que con el tema Conduits, Covenant y tal, el Warlock ha estado muy limitado en el tema de poderse cambiar a otras specs en cualquier boss, ¿no? Eso pues obviamente ha cambiado, ahora en cualquier boss podemos tener la spec que queramos, con los talentos que queramos y maximizar todo lo que sea necesario en ese boss específico. Entonces eso yo creo que vamos a salir ganando bastante los Warlocks, por lo que decía que tenemos specs muy diferentes y que cumplen funciones muy diferentes, entonces siempre va a haber alguna que destaque en el boss específico. Sí, depende un poquito de la situación, ¿no? De que lo que dices, de que cada spec es un mundo y entonces cada uno tiene su mundo y en su mundo pues cumple bien, ¿no? Entonces, de que pueden... Ya, es que el tema de los Covenants ha sido un caso, la verdad. Pero bueno, yo creo que hemos comentado ya en overall todo. La verdad es que no sé si se nos olvida algo porque hemos comentado los tier sets, hemos comentado un poquito las ramas. Así que nada, yo por mí, la verdad es que estoy bastante contento. Creo que ha molado bastante, a la gente le ha gustado. No sé si queréis añadir algo extra respecto a los logs. Ahora ya os dejo despediros y todo eso, pero respecto a los logs, si os ha quedado algo como un consejo o un tema rollo así, pues esto no me ha gustado, esto sí, o una petición a Blizzard, rollo, oye, Blizzard, esto de aquí, vale, que no sea bufarme la clase porque ya nos conocemos, que cada uno quiere que le bufen su clase, pero bueno, no sé, digo, porque en overall yo creo que hemos comentado todo, pero no sé si queda algo. Yo diría que la gente se atreva a jugar demo, es súper divertida la spec. Una vez le sacas el partido, está precioso. Y por cierto, está en pantalla. Nuestro árbol de talentos es una calavera, eso no lo tiene ninguna clase más. Disfrutadlo. Es una muy buena spec, es muy bonita de jugar. A mí siempre me ha dado pereza, no sé por qué, siempre me ha dado pereza, pero luego lo cierto es que todo el mundo que juega a Demon dice que está muy chulo, entonces algún día pues habrá que darle un try. Sí, la verdad es que está muy bien. Con los talentos y con los buffos que han metido ahora, tiene un gameplay bastante bonito, Míticas Plus sobre todo. Eso hay que probarlo. Y luego, sin más, por pedir en plan al aire, aunque sé que no va a pasar, es un rework al Afli, aunque sea la siguiente expansión. Porque lleva ya unas que a mí no me gusta nada el gameplay que tiene el Afli, pero bueno, eso ya para la siguiente expansión porque esta no da tiempo. Sí, no, ya es que el tema ya está difícil. Porque sí, eso también os quería preguntar, ¿vosotros consideráis que las ramas de talentos ya
a pesar de que justo tú, Arklan, estás diciendo que no te gusta el AFLI, pero ¿diríais que ya están lo suficientemente desarrolladas para que solo falten ajustes? O sea, que ya sea ajustar números, o diríais, buah, es que esto es una chapuza, ¿sabes? Esto le meten cambios o va a ser una mierda. Yo, por lo que he escuchado, parece que sí, que ya es más tema de ajustes, pero no sé, ya para concluir un poquito. Sí, a ver, al final es tema gustos, ¿no? Obviamente, si te gusta la spec, simplemente necesitas un bufo de daño y ya está, tampoco está tan mal, ¿no? Pero sin más. Ahora mismo sí que es verdad que incluso aunque te guste la spec, no, yo no la jugaría, ni para míticas ni para raid. Necesita un bufo, que lo dicho, que tampoco es necesario, sobre todo si juegas las otras specs, pero sí que es verdad que no está bien comparada con el resto de specs. XJ supongo que parecido, ¿no? Lo mismo, o sea, Te veías yo sentir así. lo veo muy sólido. Para mí el brujo está acabado. Te guste o no el aspecto, eso ya es opinión de cada persona. Ahí ya puede haber una persona que odie el demo y oye, es respetable. Pero como talentos yo no creo que cambien casi nada, por no decir nada. Tocarán números y poco más. Vale, y antes de que os despidáis, y es como sí que os quería preguntar, porque hay sobre todo, bueno, ya sabemos que la comunidad de WoW es bastante hater en general, pero la gente va con bastante miedo, sobre todo en tema de clases, porque dicen que Dragonflight está muy poco preparada. ¿Qué opinión tenéis respecto a esto un poquito en general? Lo que ya sé que muchas clases no habréis tocado, no habréis visto, no tenéis idea, pero un poquito de lo en overall, no solo de las clases, sino también un poquito de los sistemas, de lo que veis, de lo que no veis, porque ya queda poco más de medio mes y sale la expansión. ¿Creéis que la expansión está ready o que va a ser un poquito la sacamos y estamos durante otro mes arreglando cosas? Cosas tochas me refiero, no detalles, cosas de decir, hostia. A ver, pues empiezo yo mismo. Sí. Yo hace igual un mes o por ahí sí que lo veía muy, muy, muy verde todo. Sí que es verdad que le han dado bastante caña, sobre todo el tema de fixear bugs. Siguen habiendo bastantes bugs aún en algunas clases y preocupa que no los hayan arreglado en todas estas oleadas de parches que ha habido ahora, porque no saben cómo arreglarlo o tienen un problema grande ahí. Pero en general sí que es verdad que lo están arreglando todo bastante bien en estos últimos parches. El 90% de los bugs están casi todos arreglados y luego ya pues les queda un poco pulir las cosas que no han enseñado, ¿no? El tema de las raids o los sistemas que queda por probar, eso ya lo sabrán ellos que testan internamente. Sí. ¿XJ? Sí, no creo que sea una expansión perfecta, siempre vamos a tener quejas. Han habido un montón de líos en el preparche, pero también creo que nunca han cambiado tanto como han cambiado ahora. Están haciendo dos de los reworks más grandes en una expansión a la vez. Tenemos el rework de talentos, tenemos el rework de profesiones. Sumar, añadir todas las mazmorras. Tema de tener que jugar mazmorras antiguas en Míticas Plus. Raid también lo mismo. Van a haber bugs, pero por lo menos los que he visto de las clases están corrigiendo bastante. El brujo tenía una lista de bugs bastante tocha y ahora quedan solo un par. Así que por ahora yo creo que van por buen camino. Cómo salga, ahí ya depende de lo que tal. Sí, de lo Pero que yo creo que va bien. sí. Yo tengo confianza.